Aplicación del cálculo diferencial en nuestra profesión Ingeniería Informática. Cálculo de la zona de Fresnel. Presentado por Mónica Bedoya, Jonah Rubla, Leimer Alzate, Sergio Alzate, José Montenegro, Jimmy Argüelles. El cálculo es una herramienta de las ciencias exactas que nos permite como futuros ingenieros tener mucha más exactitud en las actividades que requieren análisis o cuantificar proporciones y medidas. Con nuestro ejemplo, queremos mostrar una evidencia de lo que hacemos habitualmente cuando en la práctica tenemos que implementar una solución de telecomunicaciones para el transporte de información en frecuencias de radio. Cuando se diseña un enlace de comunicaciones inalámbricas, la orientación y la altura de las antenas es fundamental para garantizar la calidad de la señal que llegará al receptor. Entre las consideraciones más importantes que se deben tener en cuenta para determinar dicha altura se encuentran 1. El alcance visual. 2. Línea de vista. Y tercero, zona de Fresnel. El alcance visual se refiere a la máxima distancia a la que pueden estar separados dos puntos antes de que sean obstruidos por la curvatura terrestre y se calcula sumando el radio horizonte de cada punto según la altura de la antena. La línea de vista se refiere a un camino limpio, sin obstáculos entre la antena emisora y la antena receptora, desde el cual, literalmente, se puede observar una a la otra, pero tener línea de vista no es suficiente. Es aquí donde toma importancia la zona de Fresnel. La zona de Fresnel se refiere al radio que se debe dejar despejado alrededor de la línea de vista de un enlace de telecomunicaciones, para reducir la interferencia causada por la reflexión de la onda en objetos cercanos. Fresnel hizo un estudio donde definió una serie de zonas en las que los obstáculos pueden afectar la onda por efectos de la reflexión y la interferencia. Para fines prácticos es importante calcular al menos la primera zona de Fresnel. Las variables que intervienen en el cálculo de la zona de Fresnel son la distancia entre el transmisor y el receptor y la frecuencia de la señal transmitida. Una de las fórmulas que se pueden usar para calcular la primera zona de Fresnel es R igual a 17.32 por la raíz cuadrada de D sobre 4F, en donde 17.32 y 4 son constantes. D es igual a la distancia en kilómetros que separa al receptor del transmisor. F es igual a la frecuencia de la señal a transmitir y debe ser expresada en gigahertz. Y R es la primera zona de Fresnel que estará dando en metros. Dicho esto, vamos a explicar un ejercicio. En esta podemos identificar que la distancia que separa el transmisor y el receptor es de 3.8 kilómetros. Si el enlace transmite una frecuencia de 5.8 GHz, es suficiente la zona despejada de 5.3 metros. Para encontrar la respuesta, debemos calcular entonces la primera zona de Fresnel, sustituyendo en la siguiente fórmula los valores de la distancia y la frecuencia, que para este caso son 3.8 kilómetros y 5.8 GHz. Inicialmente, multiplicamos 4 por 5.8 y obtenemos el siguiente resultado. Luego, vamos a dividir los valores que se encuentran en la raíz. Por consiguiente, resolvemos la raíz y finalmente multiplicamos estos dos últimos valores. Después de realizar los cálculos correspondientes, encontramos que la primera zona de Fresnel se encuentra a 7.01 metros. Teniendo en cuenta el cálculo realizado, podemos observar que es necesario tener despejado al menos un radio de 7.01 metros, por lo que los 5.8 sugeridos no serían suficientes al considerarlos. La razón es que se generaría ruido en la señal transmitida, baja calidad e incluso la pérdida de la misma. Entonces, ¿qué solución podría implementarse para lograr despejar la primera zona de Fresnel? Primero que todo es tener claro el concepto.
Fresnel es el radio que se debe dejar despejado alrededor de una línea de vista en un enlace inalámbrico realizado entre una antena emisora y una antena receptora. Para nuestro caso representado en la imagen, la zona Fresnel corresponde al sombreado azul. Es importante tener en cuenta que la zona Fresnel se debe considerar a lo ancho y a lo alto de la línea de vista, pues los obstáculos que interrumpan la señal se pueden encontrar tanto a lo alto como a lo ancho de esta zona. Cuando se registran obstrucciones entre la antena emisora y la antena receptora, se debe considerar que esta obstrucción no supere el 20% del área de Fresnel y como máximo el 40% de la afectación. Lo ideal es poder garantizar que no existan este tipo de obstrucciones en el área Fresnel, con el fin de garantizar un buen enlace tanto en su rendimiento, confiabilidad y estabilidad. En la siguiente secuencia podemos observar la forma de considerar aspectos importantes a la hora de proyectar otro tipo de señal inalámbrica emitida sobre un área definida. En su orden, inicialmente consideramos el área a la cual la señal beneficiará o deberá llegar. En el mapa mostramos que elegimos un área urbana. Luego ubicamos el sitio de la antena transmisora, el cual debe ser lo más alto posible con respecto al área a cubrir. Luego trazamos el área en la cual necesitamos que tenga la cobertura, estimando toda la expansión de la señal desde un extremo al otro. Para este caso, lo que requerimos es determinar el área física de incidencia de la señal sobre la zona elegida, y como la tenemos determinada y marcada con el trazo del triángulo rojo con sus tres lados definidos, A, B y C, el valor de la altura y el valor de la base, procedemos a realizar el cálculo con base en los valores de distancia establecidos y considerándolo como un triángulo equilátero. Despejamos en razón de la fórmula mostrada y tenemos que el área a cubrir corresponde a 6.750.000 metros cuadrados.